Las personas que viven en edificios antiguos tienen una relación de amor-odio con los ascensores. Son viejos, ruidosos y a menudo ineficientes, pero nadie quiere subir escaleras hasta el 7º piso. Mi caso no era diferente. Vivía en un edificio construido en los años 60, con un ascensor que crujía con cada movimiento. No había nada en él que no hubiera visto antes, al menos eso pensaba. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace un par de meses. Era una noche como cualquier otra. Había terminado un largo día de trabajo y lo único que quería era llegar a mi apartamento, ponerme ropa cómoda y cenar algo rápido. Llovía afuera y el viento hacía vibrar las ventanas del vestíbulo cuando entré al edificio. La luz en el pasillo parpadeaba ligeramente, algo que ocurría a menudo cuando el clima era malo. Al final del vestíbulo, las puertas metálicas del ascensor me esperaban. Presioné el botón. Como siempre, el ascensor tardó unos segundos más de lo habitual en llegar, pero no era nada nuevo. Cuando las puertas finalmente se abrieron, me recibió un chirrido metálico. Entré, presioné el número 7 y apoyé mi espalda contra la pared mientras las puertas se cerraban. El ascensor comenzó a moverse con su característico traqueteo y por un momento mi mente se relajó, pensando en lo que comería para cenar. Sin embargo, el ascensor se detuvo repentinamente, sacándome de mis pensamientos. No era raro que se parara brevemente entre pisos, pero esta vez algo fue diferente. Las luces titilaron y por un momento todo quedó en penumbras. Respiré hondo, tratando de no dejarme llevar por el pánico, ya que estar atrapada en un ascensor no era precisamente mi idea de una noche tranquila. Presioné el botón del 7º piso de nuevo, pero no sucedió nada. Intenté presionar el de la planta baja. Nada. Finalmente, fui hacia el panel de emergencia y apreté el botón para llamar al servicio de asistencia. No hubo respuesta. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, como si el propio espacio en el que estaba atrapada se hiciera más pequeño. Los minutos pasaban lentamente. Me senté en el suelo, tratando de no pensar en cuánto tiempo estaría encerrada. Los edificios antiguos como el mío no tenían la mejor seguridad y sabía que tardarían un tiempo en darse cuenta de que el ascensor estaba atascado. Sin embargo, lo que no podía quitarme de la cabeza era una sensación extraña, una presencia en el ascensor. Era como si no estuviera sola. Al principio lo ignoré. El estrés y el encierro podían jugar malas pasadas, pero el malestar en el estómago crecía. El ascensor tenía un espejo en la pared opuesta a la puerta. Desde donde estaba sentada podía ver mi reflejo, pero algo parecía fuera de lugar. En la penumbra vi una figura detrás de mí. Me congelé. Giré la cabeza rápidamente, con el corazón martilleando en mis oídos. No había nadie. Solo yo, sola en el ascensor. Miré de nuevo al espejo. Nada. Todo parecía normal, como si lo hubiera imaginado. Pero la sensación de inquietud no desapareció. El aire dentro del ascensor estaba frío y cada vez más me costaba respirar. Me puse de pie, incapaz de quedarme quieta. Di vueltas por el pequeño espacio tratando de mantenerme ocupada. Los nervios comenzaron a apoderarse de mí y con ellos una sensación de paranoia. El ascensor seguía sin moverse. Las luces seguían parpadeando y el silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando escuché el ruido. Era un sonido suave al principio, como un susurro, pero lo suficiente como para llamar mi atención. Me acerqué a la puerta del ascensor, pegando mi oído a ella para escuchar mejor. Los ruidos parecían venir del hueco del ascensor, pero no eran mecánicos. Sonaban como voces. Al principio eran ininteligibles, pero se fueron volviendo más claras
con cada segundo que pasaba. «Ven conmigo», susurraba una voz. Era suave, casi tranquilizadora, pero me llenó de terror. Me aparté de la puerta con el corazón acelerado. Era imposible. No había nadie allí. Las voces no podían venir de ninguna parte, y sin embargo las escuchaba claramente. «Ven conmigo», repetía la voz, más insistente esta vez. Me tapé los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero fue inútil. Era como si el susurro estuviera dentro de mi propia mente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en ese ascensor, algo que no podía ver, pero que claramente me estaba acechando. De repente, las luces del ascensor se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta y el pánico me envolvió. Podía escuchar mi respiración rápida y superficial mientras trataba desesperadamente de no perder la calma. Entonces, algo frío rozó mi brazo. Grité, retrocediendo hacia la pared opuesta, sin poder ver nada a mi alrededor. El ascensor se sentía más pequeño, más claustrofóbico, como si las paredes se cerraran sobre mí. Volví a mirar hacia el espejo, que apenas reflejaba en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura estaba parada detrás de mí, claramente visible en el espejo, aunque la oscuridad era casi total. Era alta y su contorno parecía borroso, como si no perteneciera a este mundo. No pude moverme. Mis ojos estaban clavados en la figura, incapaz de comprender cómo era posible que algo estuviera allí, en un espacio tan pequeño, conmigo. La figura comenzó a moverse lentamente, acercándose más a mí. Mi corazón latía desbocado y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Sabía que tenía que salir de allí, pero mis piernas se negaban a responder. Estaba paralizada por el miedo. «Ven conmigo», volvió a susurrar la voz, esta vez tan clara que sentí su aliento frío en mi oído. De repente, el ascensor se sacudió violentamente, sacándome de mi parálisis. El movimiento fue tan brusco que caí al suelo. Las luces volvieron a parpadear y la figura en el espejo desapareció. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el pánico seguía ahí, presente en cada célula de mi cuerpo. Con manos temblorosas, me levanté y golpeé desesperadamente los botones del ascensor. Estaba dispuesta a salir de allí sin importar lo que costara. De repente, el ascensor se sacudió de nuevo y esta vez comenzó a moverse, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. El miedo se apoderó de mí de nuevo. No había presionado ningún botón para bajar. El ascensor descendía lentamente y a medida que lo hacía, sentía como la presión en mi pecho aumentaba. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no había nada que pudiera hacer. El ascensor se detuvo finalmente en el sótano, un lugar al que nunca había bajado. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico y lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. El sótano estaba sumido en una oscuridad casi total, pero pude distinguir figuras en movimiento. No eran personas, al menos no completamente. Eran sombras, formas incorpóreas que se deslizaban por el suelo y las paredes como si estuvieran vivas. Sentí una presencia abrumadora, como si algo o alguien me estuviera esperando. «Ven conmigo», dijo la voz por última vez, esta vez con una fuerza que me hizo temblar. Di un paso atrás, dispuesta a volver al ascensor, pero las puertas se cerraron de golpe frente a mí. Estaba atrapada. Sentí el pánico apoderarse de mí mientras las sombras comenzaban a acercarse, rodeándome lentamente. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó